En los antiguos cantos del firmamento se dice que cada signo guarda un secreto, una sombra que, al mirarse de frente, se convierte en fuerza. Libra, hijo de Venus y guardián del equilibrio, carga con el pecado de la indecisión, del constante oscilar entre un extremo y otro, como si sus alas fueran las de una balanza cósmica suspendida en el aire. Pero lo que a los ojos terrenales parece fragilidad, en los planos sutiles se revela como una prueba de nobleza y de visión. El pecado de Libra no es la debilidad de no elegir, sino la grandeza de comprender que cada elección abre mundos y que, en cada mundo, laten consecuencias que alcanzan a otros seres. Donde otros caminan rectos y ciegos hacia un destino sin mirar atrás, Libra se detiene, contempla, siente, mide con la sabiduría de quien sabe que toda acción es eco en el universo. La demora que muchos llaman pecado es, en realidad, el tiempo sagrado de la reflexión, la pausa necesaria para no herir innecesariamente, para no clavar la espada donde podría florecer la paz. Este signo, nacido bajo el fulgor de los equinoccios, porta en su pecho la misión de unir lo que parece opuesto, el día y la noche, la razón y la pasión, el yo y el otro. Su aparente indecisión es el crisol donde se funden las voces múltiples de la existencia, y en ese fuego invisible se forja la armonía. Libra escucha el murmullo de las estrellas antes de hablar, recoge en su interior la danza de los planetas antes de decidir. Por ello, lo que parece duda es en realidad apertura, una puerta hacia lo universal. El pecado de Libra es cargar con el peso de lo justo en un mundo que siempre exige rapidez y certezas inmediatas. Pero ese peso lo convierte en guerrero de lo invisible, en mediador de batallas internas y externas, en constructor de puentes entre corazones divididos. Allí donde otros signos se aferran a lo propio, Libra cede un espacio para el otro, se arriesga a perder firmeza para ganar humanidad. Su pecado es la entrega al balance, y en esa entrega se enciende su virtud más alta, la capacidad de comprender la belleza de cada rostro, de cada voz, de cada verdad. El universo lo dotó de la sensibilidad de Venus para transformar el conflicto en arte, la tensión en música, la contradicción en poesía. Quien acusa su pecado no entiende que el verdadero héroe no es el que golpea primero, sino el que sostiene la espada sin dejarla caer hasta que descubre el momento exacto en que puede blandirse con justicia. Su batalla no es contra enemigos visibles, sino contra la prisa, la ceguera y la arrogancia de un mundo que teme a la contemplación. Así, el pecado de Libra se vuelve destino luminoso. Su dificultad para elegir lo convierte en el portador de un don único, el de ver con claridad lo invisible, el de comprender que cada verdad parcial se enriquece en el reflejo de la otra. Donde otros ven parálisis, en él arde el fuego de la empatía, donde otros ven debilidad, en él vibra la fuerza de contener opuestos sin romperse. Libra es el puente suspendido entre dos montañas eternas, tembloroso y firme al mismo tiempo, enseñando a los caminantes que no hay unión sin riesgo ni justicia sin escucha. El pecado de Libra, abrazado con conciencia, se transforma en virtud heroica. Es la escuela donde se aprende la paciencia del cosmos, la belleza de la duda y la dignidad de la equidad. Su alma no se lanza a la batalla sin antes reconocer el valor del adversario, y esa mirada lo eleva por encima de la violencia. Libra es el canto del equilibrio que se escribe con manos humanas, imperfectas pero llenas de intención luminosa. Y en esa tensión eterna entre elegir y no elegir, entre dar y recibir, entre inclinar la balanza o mantenerla suspendida, Libra demuestra que incluso el pecado puede ser semilla de grandeza. Porque en su aparente fragilidad vive la fuerza de sostener los cielos y mantener el universo en un respiro de armonía. En los designios de las estrellas, Libra no solo custodia la balanza del mundo visible, sino también la del mundo invisible, aquel que se teje en silencios y resonancias interiores. El pecado que se le atribuye, esa aparente imposibilidad de decidir, es en realidad la carga de portar sobre sus hombros la conciencia del todo. No elige con ligereza porque siente, con intensidad cósmica, que cada decisión arrastra una cadena de causas y efectos que se prolongan más allá de lo inmediato. Su alma no es lenta, es amplia. No duda por debilidad, sino porque percibe en cada sendero la huella de 1000 destinos. En el tejido zodiacal, Libra representa el umbral que conecta lo individual con lo colectivo. Es el signo que recuerda que ninguna acción existe aislada, que toda palabra pronunciada vibra en el corazón de otro ser, que todo gesto se proyecta en el entramado de la vida. Su aparente pecado lo convierte en guardián de la interdependencia, en el ser que, al contener su impulso, enseña a mirar más allá del ego. Allí donde el instinto ciego busca conquistar, Libra busca comprender. Y esa comprensión es su verdadero campo de batalla, un terreno donde la victoria no se mide en triunfos visibles, sino en la conquista de la justicia y la armonía. El pecado de Libra,
Al mirarse desde la luz, es un acto de resistencia ante la brutalidad de lo inmediato. Es el rechazo a dejarse arrastrar por la velocidad del mundo moderno, que devora sin masticar, que juzga sin escuchar. Libra se detiene, examina, y en esa pausa florece su grandeza, la capacidad de recordar que lo humano no se reduce a instinto, que la vida se engrandece cuando se contempla antes de actuar. Su indecisión es, en verdad, la rebelión del alma que no quiere repetir los errores de la guerra, del egoísmo, del dominio. El arquetipo de Libra resuena con las antiguas deidades de la justicia, con las manos divinas que sostenían la balanza del destino en templos olvidados. En esas representaciones, la balanza nunca estaba en reposo, vibraba, oscilaba, respondía a las fuerzas invisibles del universo. Así es también Libra, un ser en perpetuo movimiento, pero no un movimiento caótico, sino rítmico, como la respiración del cosmos. Su pecado es reflejo de esa vibración eterna, de esa imposibilidad de congelar el equilibrio, porque el equilibrio verdadero es dinámico, nunca estático. La dificultad de Libra para elegir encierra también un don silencioso, la capacidad de escuchar el alma del otro antes que la propia. Su aparente pecado lo empuja a ser mediador, a ser puente entre voces enfrentadas, a encontrar en los matices la clave que otros no alcanzan a ver. Donde unos ven gris, Libra contempla un arco iris de matices sutiles, y en esa riqueza se encuentra la semilla de la concordia. La duda, que parece estorbo, es en realidad la ofrenda que hace al mundo, sacrificar la rapidez para permitir la justicia, abandonar la certeza fácil para custodiar la verdad profunda. En la rueda zodiacal, Libra ocupa un lugar crucial, marca el inicio de la mitad colectiva del zodiaco. Antes de él, el alma construye su yo, después de él, ese yo debe abrirse al encuentro con el otro. Libra es el portal de ese tránsito, y su pecado se convierte en su prueba iniciática. El héroe de Libra no conquista tierras ni levanta espadas para doblegar enemigos, conquista la virtud más ardua de todas, la capacidad de convivir, de unir, de conciliar. Su misión es tan épica como silenciosa, tan invisible como necesaria, porque sin él el mundo se fragmentaría en extremos irreconciliables. El pecado de Libra se eleva también en el arte. Allí donde otros signos luchan con la materia, Libra la embellece, la ordena, la convierte en reflejo de armonía. La indecisión que lo habita le da la sensibilidad para percibir la proporción, el ritmo, la simetría. Cada pausa se vuelve contemplación estética, cada demora se convierte en un gesto creador. La balanza que sostiene no solo pesa acciones y decisiones, también mide la belleza, la gracia, la sutileza de lo que nace en el mundo. Y en los planos más altos, el pecado de Libra revela la paradoja divina, que el verdadero equilibrio nunca se alcanza, sino que siempre se busca. La oscilación de su espíritu refleja la oscilación de los astros, el vaivén de los equinoccios, la alternancia entre luz y oscuridad. Lo que para los hombres es duda, para el cosmos es danza. Libra encarna esa danza eterna, y al hacerlo nos enseña que no hay vergüenza en no decidir de inmediato, que la grandeza se encuentra en sostener la tensión hasta que la verdad se revele por sí sola. Así, el pecado de Libra no es un defecto, sino una corona invisible. Es la señal de que su alma no se contenta con respuestas fáciles ni con caminos inmediatos. Es la marca de que su misión es mayor que su propia vida, pues consiste en mantener el equilibrio de los mundos, en enseñar a los demás que la justicia requiere paciencia, que la belleza se revela en la contemplación, que la armonía es fruto de escuchar todas las voces, incluso las más opuestas. En la vastedad del firmamento, Libra se erige como héroe silencioso. Su pecado es su don, su duda es su victoria, su balanza oscilante es el testimonio de que incluso en la fragilidad hay grandeza. Porque quien sostiene la balanza de los dioses, aunque tiemble en el acto, carga con el destino de toda la humanidad. En el mapa sagrado del zodiaco, Libra porta un papel que trasciende las fronteras de lo humano, porque no se limita a mediar entre individuos, sino que también simboliza el delicado pacto entre la materia y el espíritu. Su pecado, la aparente indecisión, se convierte en un umbral donde se encuentran lo terrenal y lo divino, la acción y la contemplación, la certeza y el misterio. Libra no solo mide las consecuencias de las decisiones en la vida cotidiana, mide también la resonancia espiritual de cada gesto, como si cada elección fuera un sacrificio ritual ante los ojos del cosmos. Su duda, lejos de ser un vacío, es un espacio fértil donde germinan las múltiples posibilidades que la existencia ofrece. Allí donde otros se apresuran a escoger un único camino, Libra percibe la infinitud de senderos y la riqueza que cada uno guarda.
Esa percepción lo conecta con un saber antiguo, el del héroe que no se deja arrastrar por la urgencia, sino que contempla las rutas del destino como un navegante que conoce la vastedad del océano antes de izar las velas. Lo que para el mundo parece demora es en realidad el gesto de quien honra la grandeza de la vida al no reducirla a una sola visión. El pecado de Libra lo acerca a las paradojas más profundas del universo. Representa la conciencia de que no existe una verdad única, sino un entramado de verdades que deben convivir, como estrellas que iluminan desde distintos ángulos el mismo cielo. Esa conciencia puede ser dolorosa, pues le impide entregarse a la comodidad de lo absoluto, pero al mismo tiempo lo ennoblece, porque lo convierte en guardián de la pluralidad y de la riqueza infinita del ser. Allí donde otros signos buscan afirmarse destruyendo la diferencia, Libra la reconoce como un don divino. Este signo encarna también el principio de reciprocidad, el secreto de que nada en el cosmos vive aislado. Su pecado lo obliga a mirar siempre hacia el otro, a poner en la balanza no solo su propio deseo, sino también la voz ajena, la necesidad colectiva, el destino compartido. Y aunque esa mirada lo expone al tormento de no elegir con rapidez, lo eleva al rango de héroe que sabe que la grandeza no radica en imponerse, sino en lograr que la victoria de uno no signifique la derrota de otro. Su pecado es en realidad un sacrificio, renunciar a la rapidez de la acción egoísta para sostener la esperanza de la justicia universal. En el campo simbólico, Libra representa también la relación con el tiempo. Su demora, su pausa, es una resistencia contra el vértigo de lo inmediato, un recordatorio de que todo equilibrio necesita maduración. Así como las estaciones se encuentran en los equinoccios en un instante de perfecta correspondencia, Libra enseña que el equilibrio humano también requiere espera, paciencia y contemplación. Su pecado se transforma en lección cósmica, no hay plenitud sin pausa, no hay decisión justa sin reflexión, no hay belleza sin contemplación. En lo más profundo, Libra encarna la búsqueda de la armonía no solo como estética o justicia, sino como ley universal. Su indecisión es reflejo de la tensión eterna entre caos y orden, entre expansión y contracción, entre la luz que se derrama y la oscuridad que la contiene. Libra sostiene esa tensión en su espíritu, y aunque lo agote y lo hiera, sabe que su misión es recordar al mundo que la armonía no es un estado final, sino un proceso continuo. Su pecado es el precio de su grandeza, vivir eternamente entre fuerzas contrarias para mantener vivo el pulso del equilibrio. En el corazón de su energía se halla también la gracia del vínculo. Libra no solo busca equilibrar fuerzas externas, también busca tejer alianzas, sellar pactos, unir corazones. Su pecado lo hace dudar porque comprende la gravedad de ese acto, sabe que al vincularse no se entrega un fragmento, sino un universo entero. Y aunque tiemble antes de elegir, ese temblor es señal de respeto, de conciencia, de sabiduría. Allí reside su heroísmo, en el valor de reconocer la magnitud de cada unión, de cada palabra, de cada promesa. El pecado de Libra se transforma, entonces, en espejo de la humanidad misma. En su incapacidad de elegir con rapidez está grabada la memoria de todos los pueblos que alguna vez se debatieron entre la guerra y la paz, entre el egoísmo y la justicia, entre la ambición y el bien común. Libra encarna esa lucha eterna, pero también la esperanza de que siempre habrá un espíritu dispuesto a sostener la balanza, a sacrificar su propia certeza para proteger el equilibrio de todos. En la grandeza épica del zodiaco, Libra se erige como el héroe silencioso que no busca gloria en la conquista, sino en la preservación de la armonía. Su pecado es su cruz, pero también su estrella. Porque en cada duda, en cada pausa, en cada oscilación, se revela una verdad olvidada, que el equilibrio no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantenerlo en danza sin permitir que destruya el todo. Y quien carga con ese destino, aunque sea juzgado, lleva en su espíritu la misión de sostener la paz del universo. En el vasto escenario celeste, Libra no solo representa la balanza de la justicia y la armonía entre opuestos, sino que también custodia el secreto de la medida interna, esa fuerza invisible que enseña a los seres a reconocerse dentro de un cosmos donde todo está conectado. El pecado que lo atraviesa, esa incapacidad de definirse con rapidez, no es sino la huella de un destino mayor, ser el guardián de la proporción, el arquitecto de la simetría entre lo que se desea y lo que corresponde, entre lo que brilla en la individualidad y lo que sostiene la colectividad. Allí donde otros signos levantan su estandarte hacia una meta directa, Libra se detiene a escuchar la respiración del mundo, el pulso del aire, el eco de las decisiones que aún no se toman. Ese aparente retraso lo convierte en depositario de la sabiduría del tiempo circular, en recordatorio viviente de que las elecciones apresuradas son apenas sombras frente al resplandor de la elección justa.
Su pecado es ser demasiado consciente de la magnitud de cada paso, demasiado sensible a la música secreta de los vínculos, demasiado atento a la consecuencia que se proyecta más allá de lo visible. Libra habita la frontera entre lo humano y lo divino, porque carga en sí mismo el enigma del orden universal. Su pecado es, en verdad, la conciencia dolorosa de que el equilibrio no se posee jamás, solo se sostiene por un instante que huye. Allí radica su lucha épica, sostener la cuerda tensa de los contrarios, mantener viva la tensión creadora que impide que la existencia se desplome hacia un extremo. Lo que a otros puede parecer incapacidad de definirse es en realidad una tarea heroica, mantener abiertas las puertas de todas las posibilidades hasta que la balanza se incline por sí misma hacia la verdad. En el terreno del alma, Libra simboliza la construcción de puentes invisibles. Su pecado lo convierte en peregrino entre mundos, viajero constante entre lo propio y lo ajeno, entre la voluntad y la empatía. Cada decisión que posterga es un acto de reverencia hacia la complejidad del ser humano, un reconocimiento de que nadie es solo uno, sino un mosaico de voces, recuerdos y aspiraciones. Libra se sacrifica en su duda para honrar esa diversidad, para no reducirla a un gesto apresurado que podría quebrar lo sagrado de lo múltiple. El aire que lo gobierna le da la cualidad de ser portador de ideas, de palabras, de pensamientos que no pertenecen únicamente a él, sino que flotan en el espacio colectivo. Su pecado lo conecta con ese aire, porque así como el viento no se detiene en un solo punto y siempre se mueve entre direcciones, Libra aprende a no cerrarse a una sola certeza. En esa movilidad encuentra tanto su prueba como su don, porque aunque se arriesgue a perder firmeza, gana la amplitud que le permite comprender más de lo que otros signos pueden abarcar. En la trama mítica del zodiaco, Libra sostiene un rol que pocas veces se reconoce, el de ser el contrapeso necesario para que las fuerzas heroicas no se desborden en destrucción. Su pecado lo mantiene vigilante, como un centinela silencioso que no permite que el fervor de Aries, la intensidad de Escorpio o la ambición de Capricornio arrasen con el tejido común de la humanidad. Libra encarna la pausa que detiene la espada antes de herir, el instante de lucidez que impide que la victoria se convierta en tiranía. Su pecado es, entonces, un acto de sacrificio en nombre de la balanza cósmica. En el arte de lo invisible, Libra revela que la duda puede ser un sendero iniciático. A través de su pecado, enseña que las decisiones no se imponen como flechas que atraviesan el aire, sino que se revelan como flores que brotan cuando la tierra está lista. Ese aprendizaje lo hace portador de paciencia, de diplomacia, de una elegancia interior que transforma la tensión en belleza. Su pecado es el precio de esa gracia, porque solo quien ha conocido la incertidumbre puede convertirla en arte, solo quien ha sentido el vértigo de los opuestos puede extraer de ellos la melodía que los reconcilia. Libra es también el espejo de lo humano en su aspiración más elevada. Su pecado lo acerca a la vulnerabilidad de todos los seres que buscan actuar sin herir, que anhelan decidir sin destruir, que sueñan con un destino justo en un mundo lleno de contrastes. La indecisión que lo habita es el reflejo de la lucha colectiva entre lo correcto y lo conveniente, entre lo personal y lo común, entre la pasión y la razón. En esa lucha se forja su carácter heroico, porque aunque tiemble en la incertidumbre, nunca abandona la balanza, nunca renuncia a su misión de sostener el equilibrio. En los cielos eternos, Libra recuerda que incluso el pecado puede ser semilla de virtud. Su incapacidad de elegir rápido lo convierte en maestro del discernimiento, su duda se transforma en guardiana de la justicia, su pausa en espacio sagrado donde florece la armonía. En él late la certeza de que el equilibrio no es un destino, sino un camino que debe recorrerse una y otra vez. Y quien se atreve a caminarlo, aunque tropiece en la indecisión, lleva consigo la llama de los héroes, la luz que se enciende no en la certeza inmediata, sino en la nobleza de buscar siempre el bien mayor. En el corazón de la rueda zodiacal, Libra representa más que el equilibrio externo, simboliza la búsqueda de la armonía interior, ese diálogo constante entre el yo que desea y el yo que comprende, entre la voz que impulsa y la que detiene. Su pecado, esa aparente incapacidad de tomar decisiones rápidas, es también el recordatorio de que la vida humana no se resuelve en un instante, sino que se construye en capas sucesivas de reflexión, duda y síntesis. Allí donde la prisa arrasa con la profundidad, Libra se erige como un guardián de la pausa sagrada, de ese intervalo en el que la conciencia puede expandirse y mirar más allá de lo evidente. Libra, hijo de Venus y del aire, lleva en su ser la misión de transformar la duda en arte. Su pecado lo conecta con la música de las esferas, con ese compás que sostiene la danza entre lo opuesto. Es incapaz de apresurarse porque dentro de sí resuena una melodía cósmica que pide ser escuchada antes de actuar.
cada decisión que posterga es un intento de afinar la nota justa, de hacer que el gesto humano se convierta en reflejo de la armonía celestial. Así, su aparente indecisión se revela como sensibilidad hacia un orden superior, invisible para los que solo ven lo inmediato. Lo que a primera vista parece vacilación es en realidad un entrenamiento heroico en el arte de sostener tensiones. Libra vive entre dos mundos, el de lo concreto y el de lo simbólico. En lo concreto, se enfrenta a elecciones prácticas, caminos que debe recorrer. En lo simbólico, percibe que cada elección abre una red de consecuencias que trasciende su propia vida. Su pecado surge porque no puede ser indiferente a esas resonancias ocultas, y ese exceso de conciencia lo convierte en un mediador natural, en alguien capaz de abrir espacios donde el conflicto puede transformarse en diálogo y el choque en comprensión. Más allá de la justicia y la belleza, Libra encarna el principio de la proporcionalidad. Es el signo que intuye que todo lo que existe guarda un lugar, una medida, un ritmo que lo sostiene. Su pecado lo empuja a dudar porque busca esa proporción, esa justa medida que no se revela con la rapidez del impulso, sino con la paciencia de quien observa las estrellas hasta descifrar su geometría secreta. En esta búsqueda se manifiesta su grandeza épica, se atreve a cargar con el peso de lo complejo, con el riesgo de ser incomprendido, para no traicionar la simetría que mantiene vivo el orden universal. Libra no es solo un signo de equilibrio entre personas, también es un guardián de equilibrios cósmicos. Su pecado lo obliga a habitar la frontera entre fuerzas invisibles, a mantenerse en el filo de una cuerda que vibra con la tensión de los contrarios. Allí aprende que el equilibrio no es ausencia de lucha, sino la danza perpetua de lo opuesto. Y aunque su alma tiembla ante la magnitud de esa tarea, es precisamente ese temblor el que lo conecta con su misión, enseñar al mundo que la grandeza no se mide por la velocidad ni por la fuerza, sino por la capacidad de sostener la armonía incluso en medio de la tormenta. La balanza de Libra también guarda un misterio vinculado a la luz y la sombra. Su pecado lo conduce a reconocer que no hay elección sin pérdida, que cada decisión implica dejar atrás un mundo posible. Esa conciencia lo hace vacilar, pero al mismo tiempo lo eleva a la condición de visionario, porque mientras otros miran solo lo que ganan, Libra contempla también lo que se sacrifica. Así descubre que el verdadero equilibrio no consiste en no perder nada, sino en saber que es digno de sacrificio y que debe preservarse a toda costa. En esa comprensión late un heroísmo silencioso, porque se atreve a aceptar el dolor de la pérdida en nombre de una justicia más amplia. En el terreno espiritual, el pecado de Libra se transforma en un sendero de iniciación. Su duda lo conduce a buscar dentro de sí una brújula más profunda que la razón, una guía que surge de la armonía entre corazón y mente. Allí encuentra la voz de su alma, que le recuerda que no hay pecado en dudar cuando la duda es el eco de una conciencia expandida. Esa misma voz lo convierte en ejemplo para los demás. Quien observa su vacilación puede aprender que el valor no está en elegir rápido, sino en elegir con verdad. Libra es también el signo que recuerda la importancia del vínculo como espacio sagrado. Su pecado de indecisión surge muchas veces porque su mirada no se limita a su propio deseo, sino que se extiende hacia el otro. Teme herir, teme desequilibrar, teme romper la delicada red que une a los seres. Esa sensibilidad, que a veces lo paraliza, es en realidad un don heroico, el don de cuidar lo que otros destruyen con ligereza, el don de honrar la fragilidad de los lazos humanos. En este sentido, su pecado se convierte en sacrificio, dejar de lado su propia comodidad para proteger la armonía del conjunto. En los relatos más antiguos, Libra era representado como el único signo inanimado del zodiaco, la balanza misma, sin cuerpo ni rostro. Ese misterio lo convierte en un símbolo del deber más elevado, el de ser instrumento de lo divino. Su pecado, su incapacidad de decidir rápido, refleja que no se pertenece por completo a sí mismo, sino que actúa como canal de un orden mayor que lo trasciende. Su grandeza épica reside en aceptar esa carga, en soportar la incomodidad de no ser comprendido, para encarnar un principio universal que los demás necesitan aunque no lo reconozcan. Así, el pecado de Libra se revela como una ofrenda cósmica. Es la marca de un alma que no vino a conquistar por la fuerza, sino a sostener la balanza que impide que el universo se incline hacia el caos. En cada vacilación se esconde un acto de fidelidad a la armonía, en cada pausa una reverencia al orden secreto de la vida, en cada indecisión un recordatorio de que la grandeza verdadera no consiste en imponer, sino en escuchar, comprender y preservar. Y aunque su camino sea arduo, aunque su pecado lo persiga, Libra siempre se alza como héroe, porque con su tembloroso equilibrio sostiene la paz del cielo y de la tierra. Libra,
más allá de la visión clásica que lo vincula con el equilibrio entre opuestos, es también la encarnación de la justicia como energía viva, no como norma rígida. Su pecado, visto desde los ojos terrenales como indecisión, lo conecta con un mandato más alto, sostener la fidelidad al orden cósmico incluso cuando ello implique ser incomprendido. Su aparente dificultad para elegir es, en realidad, un entrenamiento interior en el arte de mantener la fidelidad al pulso universal. En ese ejercicio constante de sostener la duda, Libra se convierte en guardián de la verdad que no se revela en la superficie inmediata, sino en la profundidad que solo surge con paciencia y visión amplia. La energía de Libra está ligada al aire, pero no a un aire ligero y disperso, sino a un aire que conecta, que transporta mensajes invisibles y que permite a los seres encontrarse en un mismo espacio de respiración. Ese aire lleva consigo la memoria de todas las voces, y es precisamente esa multiplicidad lo que hace que Libra no pueda apresurarse. Cada decisión que toma está impregnada de ecos colectivos, de símbolos heredados, de recuerdos ancestrales que vibran en la atmósfera. Su pecado es, entonces, un exceso de sensibilidad a esas resonancias, un saber demasiado amplio que lo hace vacilar para no traicionar ninguna voz. Pero en esa vacilación, que otros juzgan como debilidad, se manifiesta el heroísmo de quien se atreve a sostener más de lo que su propia vida puede abarcar. En la arquitectura zodiacal, Libra es el portal donde el yo personal comienza a abrirse al otro, donde la individualidad debe aprender a compartir, negociar y tejer vínculos. Su pecado lo revela como un signo que no puede elegir sin considerar las consecuencias para quienes lo rodean. Y si esa actitud lo lleva a perder tiempo, también lo convierte en maestro de la diplomacia y del vínculo sagrado. La indecisión, que parece un lastre, se transforma en semilla de unión, porque es ella la que lo obliga a detenerse y escuchar, a percibir que el mundo no gira en torno a un único deseo, sino que se sostiene en la convergencia de muchos. El destino de Libra está marcado por la misión de transformar el conflicto en belleza. Allí donde el choque entre opuestos genera caos, Libra percibe un ritmo secreto, un movimiento que puede traducirse en armonía. Su pecado de dudar antes de actuar le permite descubrir esos patrones, encontrar esa melodía donde otros solo ven ruido. De ese modo, su aparente fragilidad se convierte en una capacidad creadora, en la fuerza de volver arte lo que para otros es simple confrontación. En esto se revela su grandeza épica, no empuña la espada para destruir, sino que sostiene la balanza para crear. El pecado de Libra está ligado también al sacrificio. Cada vez que posterga una decisión, sacrifica su tranquilidad interna en nombre de un bien mayor. Su alma sabe que la elección precipitada puede destruir más de lo que construye, por lo que elige cargar con la incomodidad de la duda para proteger lo sagrado del equilibrio. Ese sacrificio lo acerca a las figuras heroicas de la tradición antigua, no en el campo de batalla externo, sino en el campo de batalla interior, donde la victoria no se mide en conquistas, sino en la capacidad de mantener viva la justicia incluso en medio de la confusión. Hay en Libra una relación profunda con la luz y la sombra, porque cada decisión no solo abre un camino, sino que cierra otro. Su pecado lo hace consciente de esa verdad dolorosa: elegir es renunciar. Allí radica su grandeza, en aceptar que toda elección implica pérdida, y aún así buscar la más justa, la que sostenga la armonía del conjunto. En este sentido, su indecisión es un acto de valentía, porque no se oculta de la responsabilidad de perder, sino que la asume con respeto y con nobleza. Su duda es reverencia ante el destino, es reconocimiento de la magnitud de la vida. En el plano espiritual, Libra representa el vínculo entre la belleza y la justicia, entre el orden estético y el orden moral. Su pecado de demora le da la sensibilidad para comprender que lo justo no es únicamente lo correcto, sino también lo armónico, lo bello en su proporción. Esa visión lo convierte en un creador de puentes entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede medir con leyes humanas y lo que solo se percibe en el alma. Su pecado lo expone al dolor de nunca sentir certeza absoluta, pero lo eleva al rango de iniciador, de quien enseña a los demás que la verdad no se encuentra en el exceso de fuerza, sino en la proporción perfecta. En su papel zodiacal, Libra sostiene la memoria de los equinoccios, esos instantes sagrados donde la luz y la oscuridad se encuentran en igualdad perfecta. Esa memoria cósmica está inscrita en su ser, y por ello su pecado lo conecta con una misión mayor: recordarle a la humanidad que el equilibrio no es un estado fijo, sino un instante que debe buscarse constantemente. Su indecisión es reflejo de esa danza eterna entre el día y la noche, entre lo masculino y lo femenino, entre la expansión y la contracción. Y aunque ese vaivén lo agote, es también su gloria, porque en él se revela el misterio de la vida como movimiento y no como rigidez. En el silencio de su aparente pecado,
Libra enseña a los demás a honrar la pausa. Su duda es maestra de paciencia, su vacilación es maestra de humildad, su demora es maestra de respeto hacia lo invisible. Allí donde el mundo moderno exalta la rapidez, Libra ofrece la sabiduría de la contemplación. Allí donde la sociedad premia la decisión inmediata, Libra recuerda que lo sagrado se revela solo en la espera. Su pecado es, en última instancia, un camino iniciático, la senda de quienes saben que el verdadero equilibrio no se alcanza corriendo, sino sosteniendo el temblor hasta que el alma misma indique la dirección justa. Así, Libra se alza como héroe del aire, no con la violencia de los rayos ni con la brutalidad del viento desatado, sino con la delicadeza de la brisa que une, con la firmeza de la corriente que sostiene el vuelo. Su pecado no lo limita, lo convierte en el guardián de la proporción, en el protector de la armonía, en el mediador que carga con la incomodidad de la duda para que el mundo pueda seguir respirando equilibrio. Y aunque en su camino lleve el peso de la indecisión, ese peso es también su corona, porque gracias a él se recuerda que incluso lo que parece frágil puede ser el sostén silencioso del universo. Libra, al ser el signo que abre el camino hacia la conciencia colectiva dentro de la rueda zodiacal, encierra en su aparente pecado una misión que no se limita al terreno humano, sino que se expande hacia lo universal. Allí donde otros signos actúan como fuerzas directas de afirmación, Libra es la conciencia que observa, que mide, que contempla. Su indecisión, tantas veces juzgada como debilidad, es en realidad la señal de que su espíritu no vive para una sola voz, sino que se abre al coro de todas. No puede apresurarse porque su alma ha sido forjada para escuchar la multiplicidad, para contener en sí el rumor del mundo entero antes de elegir el camino. El aire que lo envuelve lo convierte en viajero invisible entre dimensiones. Su pecado lo hace vagar entre ideas, pensamientos, emociones y posibilidades como si transitara un vasto territorio sin fronteras. Y aunque parezca perdido en ese vagar, en realidad está cumpliendo con su destino, sostener la vibración de la interconexión, recordar que nada existe aislado, que cada elección es una cuerda que al ser pulsada resuena en un instrumento mucho más grande. Así, Libra se convierte en el músico del cosmos, afinando cuerdas invisibles a una costa de que otros lo llamen indeciso. La épica de Libra no se despliega en batallas visibles, sino en luchas internas donde se mide el peso de la ética frente al impulso, de la justicia frente a la conveniencia, de la verdad frente al egoísmo. Su pecado es el campo de esa guerra silenciosa, un terreno donde no se trata de conquistar reinos externos, sino de conquistar la ecuanimidad, un poder que no destruye sino que sostiene. Allí radica su grandeza, en enfrentar una lucha más ardua que cualquier combate físico, la lucha de sostener el equilibrio en medio de fuerzas opuestas que amenazan con arrastrarlo a un extremo. En su simbolismo más profundo, Libra encarna la balanza que no solo pesa acciones, sino también intenciones. Su pecado, la demora en elegir, surge porque percibe que lo que se hace no importa únicamente por el resultado, sino por la motivación que lo inspira. Libra no se apresura porque intuye que detrás de cada acto hay un impulso oculto que debe ser revelado antes de decidir. Esa visión lo convierte en guardián de la integridad, en protector de lo auténtico, en héroe de lo invisible. Aunque el mundo no lo comprenda, su pecado es la forma en que asegura que las decisiones no sean huecas, sino llenas de propósito. Más allá del plano de la justicia, Libra está vinculado con la belleza como principio ordenador. Su pecado le otorga la capacidad de contemplar la forma, la proporción, la armonía que subyace en todas las cosas. Esa contemplación, que lo aleja de la rapidez de lo cotidiano, lo conecta con la esencia estética del cosmos, con el lenguaje de las proporciones que construye desde la flor hasta la estrella. Libra no decide rápido porque su alma busca que cada elección sea un acto de belleza, una correspondencia con la simetría del universo. Y aunque esa búsqueda lo exponga a la duda constante, lo engrandece como creador de armonía en medio del caos. El peso de su pecado lo convierte en símbolo de humildad. Libra, a diferencia de otros signos que avanzan con certeza absoluta, sabe que la verdad se revela lentamente, que ninguna visión es completa en soledad. Esa conciencia lo obliga a detenerse, a aceptar su limitación y a abrirse al diálogo. En esa humildad está su fuerza heroica, porque no busca imponerse, sino encontrar el punto medio donde todas las voces pueden convivir. Su pecado es un recordatorio de que la grandeza no se alcanza cerrándose en la propia visión, sino abriéndose a la verdad compartida. En la memoria ancestral del zodiaco, Libra es el signo que equilibra la rueda, el punto donde se marca la transición entre el yo y el nosotros. Ese tránsito no es fácil, y su pecado refleja la dificultad de dar ese salto. Dudar, vacilar, medir y remedir son los signos de un alma que está aprendiendo a ser puente,
que está llamada a sostener el peso de la comunidad sin perder la identidad individual. En esa tarea, Libra no solo encarna el equilibrio, sino también el sacrificio, sacrifica su propia seguridad para sostener la posibilidad de unión entre los seres. Su pecado lo conecta también con el destino colectivo de la humanidad. En cada duda de Libra se revela la lucha de los pueblos que han debido elegir entre la guerra y la paz, entre el egoísmo y la cooperación, entre la conquista y la justicia. Libra refleja esas tensiones y las sostiene dentro de sí, como si su alma fuera espejo de las decisiones que marcan la historia. Y aunque esa carga lo agote, lo convierte en héroe de lo humano, en figura épica que recuerda a todos que el equilibrio nunca es fácil, pero siempre es necesario. En su dimensión más elevada, Libra enseña que el pecado no es fracaso, sino camino. Su indecisión es un maestro que le muestra que la vida no es un blanco y negro, sino un lienzo de infinitos matices. Esa lección, encarnada en su ser, es su regalo al mundo, el recordatorio de que la verdadera justicia, la verdadera belleza y el verdadero equilibrio solo nacen cuando se es capaz de honrar la complejidad, de aceptar la incertidumbre y de sostener la tensión hasta que el cosmos mismo revele su orden. Así, Libra se alza no como signo frágil, sino como héroe silencioso de la balanza eterna. Su pecado no lo hunde, lo eleva. En cada duda, en cada pausa, en cada vacilación, se enciende la chispa de un destino mayor. Y aunque nunca posea la rapidez de otros signos ni la certeza inmediata de quienes no miran más allá de sí mismos, Libra porta la corona invisible de quienes sostienen el orden universal, recordándole al mundo que incluso la duda puede ser un acto de valentía y que incluso el temblor puede ser sostén del cosmos entero. Libra no solo es el signo de la balanza como símbolo de justicia, también es el guardián del umbral entre lo humano y lo divino, entre la medida del hombre y la medida del cosmos. Su pecado de indecisión no debe ser entendido únicamente como una vacilación frente a elecciones inmediatas, sino como un llamado profundo a reconocer que cada elección es un acto sagrado, un movimiento que repercute no solo en la propia vida, sino en el tejido del universo. Por eso Libra no puede ser ligero, porque su alma recuerda que todo está unido por hilos invisibles que vibran con cada gesto. Ese exceso de conciencia lo lleva a detenerse, a examinar, a sostener el tiempo en suspenso. Lo que a otros desespera, para él es la manera de honrar lo eterno. El aire, elemento que le da vida, no se percibe a simple vista, pero todo lo anima, todo lo envuelve, todo lo conecta. Así también funciona su pecado, no se muestra como fuerza evidente, sino como vibración silenciosa que lo obliga a considerar lo que los demás no ven. Allí donde el fuego busca imponerse y la tierra busca consolidarse, Libra se detiene en el espacio intermedio, donde lo invisible pesa tanto como lo visible. Su pecado le enseña a escuchar el murmullo de lo intangible, a reconocer la voz de lo no dicho, a mirar más allá de la superficie. Ese don lo convierte en custodio de lo sutil, en guerrero de lo invisible, en arquitecto de equilibrios que no se ven, pero sostienen la vida. La duda que lo atraviesa es también la expresión de una batalla ancestral. Libra carga con el conflicto de los contrarios, no para anularlos, sino para mantenerlos en diálogo. En su espíritu habita la lucha del día y la noche, del frío y el calor, de la razón y la pasión. Su pecado no es no elegir, sino elegir sostenerlos a ambos, contener lo irreconciliable sin destruirlo. Esa misión, que a menudo se confunde con fragilidad, es en realidad el corazón de su grandeza, no quebrar bajo la tensión, sino transformarla en armonía. Pocos comprenden la magnitud de ese sacrificio, porque sostener los opuestos exige un tempel mayor que entregarse a un solo extremo. En el plano del destino colectivo, Libra encarna la figura del juez arquetípico, pero no del juez que dicta sentencias rápidas, sino del que se sumerge en la complejidad de las circunstancias. Su pecado de indecisión refleja la nobleza de no reducir la vida a categorías simples, de aceptar que lo humano es demasiado vasto para ser encasillado en un solo veredicto. Ese mismo pecado lo convierte en ejemplo de paciencia cósmica, en recordatorio de que la justicia no es una fórmula, sino un proceso, un viaje, un acto de fe en que la verdad surge cuando se sostienen todos los ángulos de la experiencia. También está ligado al arte de los vínculos. Su pecado lo hace dudar porque percibe que ninguna decisión es enteramente personal, cada elección afecta a quienes lo rodean, cada paso tiene resonancias en la comunidad. Esa conciencia lo lleva a proteger el lazo humano, a convertirse en diplomático natural, en tejedor de puentes. Su pecado se convierte en una cruz, porque lo obliga a cargar con los deseos de muchos, pero también en una victoria, porque gracias a él el mundo aprende que la vida no se sostiene en el aislamiento, sino en la convivencia. En su dimensión más elevada,
Libra enseña que la balanza no es inmóvil, sino un movimiento constante. El equilibrio que representa no es rigidez, sino danza perpetua. Su pecado de vacilar es un reflejo de esta verdad, que el orden del universo no es estático, sino dinámico, que cada instante exige reajuste, cada decisión exige calibración. Esa oscilación, que puede parecer agotadora, es la manera en que la existencia mantiene viva su armonía. Libra encarna esa oscilación en su propio ser y, aunque sufra en el proceso, ofrece al mundo la enseñanza de que no hay error en oscilar, porque la oscilación misma es la vida. Libra es también la representación del sacrificio de la claridad inmediata en nombre de una visión más alta. Su pecado lo obliga a renunciar al placer de lo sencillo para abrazar la dificultad de lo complejo. Y en ese acto de renuncia se revela como héroe, porque solo un espíritu heroico acepta cargar con la incomodidad de no tener certezas absolutas. Su grandeza consiste en no dejarse arrastrar por lo inmediato, en sostener el misterio aunque pese, en vivir con preguntas abiertas aunque el mundo exija respuestas rápidas. Esa fidelidad a lo profundo es lo que lo eleva a la categoría de guardián del orden cósmico. El pecado de Libra puede verse también como su ofrenda al mundo. Él encarna en su ser la verdad de que la vida nunca es una línea recta, sino un tejido de paradojas. Su indecisión es espejo de la condición humana, que siempre se debate entre deseos opuestos, entre caminos múltiples, entre verdades parciales. Y al sostener ese espejo, Libra ofrece a los demás la oportunidad de reconocer que no hay vergüenza en dudar, que no hay debilidad en contemplar, que incluso en la vacilación se esconde el germen de la sabiduría. Así, Libra se convierte en héroe no por la rapidez de sus decisiones, sino por la magnitud de su misión. Su pecado no es un defecto, sino un entrenamiento perpetuo en el arte de sostener la armonía en un universo de contrarios. Allí donde otros se quiebran por exceso de certeza, Libra se mantiene firme en la oscilación, sosteniendo la balanza que garantiza la continuidad del cosmos. Y aunque su camino esté marcado por la incomprensión, su legado es eterno, porque en cada pausa, en cada duda, en cada silencio, recuerda a la humanidad que la verdadera grandeza consiste en sostener la armonía aun cuando el mundo reclame prisa y fuerza.